analizar más asuntos, ¿no? de lo que ha ocurrido, más aspectos perdonen, de la actualidad. Me gustaría que viéramos un extracto del informativo de Televisión Española, de la televisión pública, el telediario, financiada por todos ustedes, en este pasado fin de semana, en el de más audiencia, por cierto, en el de las 9 de la noche, en el que se decía que se presentaba un libro sobre Isabel la Católica, y la reportera, en la pieza audiovisual, dijo textualmente que Isabel la Católica había practicado una limpieza étnica en favor del cristianismo en lo que se conoce como Hispanoamérica. Vean el fragmento y después comentamos cómo es posible que en la televisión pública se lancen este tipo de mensajes, si es inconscientemente o si por el contrario es absolutamente intencionado este tipo de mensajes. Vean. En esta iglesia se hace reina de Castilla sin ser heredera y sin saberlo su marido. Con la espada real para decir que tiene el derecho a usar la violencia del Estado, y aquí estoy yo. Una reina que hizo limpieza étnica en favor del cristianismo y amplió el mundo de la mano de Colón. Una reina de la que descubrimos nuevos datos lejos de la historia oficial. Limpieza étnica en favor del cristianismo. Bueno, para analizar este último episodio de manipulación en Radio Televisión Española, tenemos conexión con el analista del Gataragua, Iván Vélez, autor, entre otros libros, como por ejemplo Sobre la leyenda negra. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo hemos visto en el extracto que acabamos de ver. En la televisión pública se dijo hace 2 días que Isabel la Católica extendió su reino, el reino de España, haciendo limpieza étnica en favor del cristianismo. ¿Es esto cierto, Iván? ¿No lo es? ¿Cómo lo valoras? Pues no, es justo todo lo contrario. No hubo en absoluto ningún proyecto de limpieza étnica. Hubo, por supuesto, muertes de indígenas, de naturales, pero debidas a causas, pues algunas sí violentas, algunas relacionadas pues con la bacteriología, pero en absoluto hubo ningún proyecto de limpieza étnica, sino todo lo contrario, intentar integrar a esas sociedades en las estructuras políticas, religiosas y sociales de la corona española. Bueno, entonces, Iván, si no es cierto, ¿por qué crees que se dice y por qué está tan extendido el mantra de que en la conquista de América el Imperio Español fue poco menos que genocida? ¿A qué lo achacas? Habrá un motivo, ¿no? Bueno, ese es uno de los pilares de la leyenda negra antiespañola. Es un argumento que se sigue repitiendo, todos los 12 de octubre lo vemos, el famoso mantra del genocidio, que desmiente la propia realidad. Es decir, que si alguien va a América, pues se verá que el producto final y quizá el más importante del Imperio Español, pues es la configuración de unas sociedades mestizas. Lo que hubo además, ya que hablamos de Isabel la Católica, es un proyecto de integración cuya célula, digamos, era la ciudad. Se trató de atraer a los indígenas a las ciudades y además fomentar los matrimonios mixtos. Hay un mestizaje que ya digo, pues desmiente todo este tipo de acusaciones, pero también es cierto que desde la propia España pues se alimentó la leyenda negra, que además venía muy bien en una guerra político-religiosa, me estoy refiriendo al cisma luterano y a todas sus consecuencias, y se alimentó pues con obras como la de Bartolomé Las Casas. En definitiva, pues es una dialéctica de imperios en la cual pues España ha salido perdiendo en lo que respecta a la guerra propagandística, y es algo en lo que tenemos que trabajar para revertir la situación. En cambio, Iván, y ya por último, hay otros imperios que sí conquistaron partes del mundo arrasando con lo que encontraban por delante, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros distinguimos al menos dos clases de imperios, unos que llamaríamos imperios generadores, aquellos que pues fomentarían esto que estamos hablando, la creación de unas sociedades mestizas que acogieran a las sociedades pretéritas, que las integraran y que las elevaran dentro de sus condiciones, o sea, con respecto a sus condiciones previas. No olvidemos que las sociedades con las que traban contacto los españoles en América son, pues algunas están en el Neolítico, algunas practican la antropofagia, y todo eso fue erradicado para incorporar nuestras instituciones de todo tipo, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Es generador también porque el grado de elevación
al que han llegado estas sociedades pues es homologable a la de referencia, en este caso la península, Castilla, Aragón y la monarquía hispánica, y eso es lo que les permitió esas emancipaciones. Por otro lado, también como detalle curioso, yo creo que hay que decir que incluso desde la parte indígena también se buscó en algún caso el mestizaje. Estoy pensando en cuando a Cortés le ofrece el cacique de Tlaxcala a sus hijas para haber generación. Son palabras textuales que recogemos que se recogen en las relaciones y crónicas. Por contra, sí que ha habido otras metodologías que en absoluto han producido estos efectos sociales y civilizatorios. Serían aquellos imperios depredadores que en vez de utilizar la ciudad como célula, pues utilizaban la factoría colocada en los bordes de estas sociedades y trabando contactos mínimos con esos colectivos, pues trataban de obtener productos como son las materias primas y otro producto que es el producto humano. Estoy pensando en la esclavitud. Como ejemplo de imperio generador tendríamos pues a Roma o a España, y como depredadores pues evidentemente hay que señalar con mucha precisión a Holanda o Inglaterra. Queda clarísimo. Iván, muchísimas gracias por tus aclaraciones y por haber puesto los puntos sobre las IES en un tema tan interesante como este. Gracias y muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Bueno, la pregunta que acaba de hacerse no se la quería hacer a Iván porque quería, como autor de este libro, sobre si queréis que esto en Televisión Española ha sido de una manera intencionada o ha sido por desconocimiento y por comprar un nuevo mantra de la izquierda. Porque claro, aquí ya no se sabe por la bulia, la estupidez y la negligencia del Partido Popular. Se habla mucho de la dirección y del consejo y demás, ¿no? Pero lo que es lo vemos en general en el periodismo. Es decir, yo me lo encuentro todos los días, es decir, las reacciones, lo que vomitan las facultades, lo que sale del periodismo. Es este tipo de personas. Permitidme que haga una transaccional. Yo creo que es al 50% las dos cosas, desconocimiento y algo de mala fe. ¿no? Es una ignorancia, pero una ignorancia basada en una ideología. Pongamos que al 50%. Bueno, vamos a ver algunos detalles de cómo fue esto, porque esto es obligatorio que alguien en los informativos de Televisión Española se lo sepa. Esta mujer, Isabel la Católica, muere en 1504 y el descubrimiento de América se produce en 1492. O sea, estamos hablando de 12 años. Los últimos años de Isabel la Católica hasta que muere en Medina del Campo, ¿cómo fueron? Pues tremendos, los de alguien que tiene un cáncer de útero que la está llevando por delante. Un año y medio antes pide a la población que la adoraba: oiga, no recéis por mi curación, mi sanación es imposible, rezad si acaso por mi alma, lo demás está perdido. Que no consintió, en fin, ya sabéis que no consintió que los médicos de la época, que tuvo los mejores, como procede en el caso de una reina, pues no consintió que mirasen que podía o no tener, ¿no? Hay quien incluso mantiene la tesis de que eso le viene de cabalgar tanto en la conquista de Granada, cosa que en la que yo no me voy a meter porque no soy médico y no sé si es posible o no es posible, pero esa historia existe. En segundo lugar, la corona de España, no por parte de Isabel la Católica, porque no tuvo tiempo para eso, pero los que vinieron después, si se caracterizaron por algo en América, fue porque eran los protectores de los indígenas. La corona protegía a los indígenas. Con unas leyes desde el punto de vista jurídico impresionantes, que reconocían muchos derechos. Lucharon con la corona de España los indígenas. Eran los criollos los que estaban contra España. Algunos de ellos habían servido en su ejército y eran de origen claramente español. Pero se desentendían de lo del rey de España. Ahora, los indígenas de los lugares estos, pues al margen de que evidentemente el encuentro de dos culturas y de dos mundos y de dos continentes, pues produce allí y aquí pues enfermedades, perturbaciones graves, hasta que eso se estabiliza, los caballos de Canarias, que resulta que llevan allí no sé cuántas cosas, que hace que se diezme la población, ciertamente. Pero bueno, oye, ¿hay mala fe en llevar las ideas trasnochadas de la Inquisición tal vez a América? ¿O la hay lo que hacen los ingleses para dominar China, que es introducir el opio y las guerras del opio? Hay dos tipos de imperio, que no decía, lo decía más o menos el predador, pero hay una cosa más fundamental, como dice hispanista John Eliot, lo decía, es decir, España es imperio, es decir, y el otro es colonia. Es decir, el imperio británico es meramente colonial. ¿Y qué diferencia hay? Es decir, que los territorios que se integran a la corona española
se integran de pleno derecho a la corona española. Es decir, hay un momento en la historia de España en el que Nuevo México es más importante que la propia península. Claro, es decir, vamos a ver. Y aquí hemos tenido a partir de las Cortes de Cádiz, diputados de los otros españoles. Exacto. Claro. A ver, Eduardo. Vamos a ver, la figura de Isabel la Católica es una figura inconmensurable en sí misma por su obra política y por su obra universal. Como lo que se ha puesto en tela de juicio en esa televisión que pagamos todos y que parece ser que está dirigida por bueno, pues los exégetas de la leyenda negra, dejemos a un lado su labor política unificadora en España y vayamos al ámbito internacional, donde es mucho más respetada que en España. No hay medievalista ni estudioso del Renacimiento europeo que no diga que Isabel la Católica es la reina y el político más importante que ha dado Europa desde el Renacimiento. Vamos a ver, unos años antes de la toma de Granada, Mehmed II, el sultán de los dos continentes, toma Constantinopla, provocando la caída del Imperio Romano Oriental y el dominio absoluto del Mediterráneo Oriental por los musulmanes. Los musulmanes llegan hasta Viena. En el extremo occidental del Mediterráneo está España, invadida por los musulmanes. Los musulmanes van a cerrar el Mediterráneo, el Mare Nostrum, la civilización cristiana, la van a cerrar y la van a destruir, desde el extremo oriental al extremo occidental. Cuando se toma Granada en 1492, el extremo occidental de esa tenaza musulmana en Europa se rompe. Por eso las campanas repican en toda Europa, desde Lisboa a los Urales, cuando llega la noticia de la caída de Granada y la expulsión de la dinastía nazarí de España. Inmediatamente después se produce la conquista de América, el descubrimiento, conquista y evangelización de América. Si miramos las cosas sin cronocentrismo, que es el defecto que alimentan el viejo mester de progresía y, por supuesto, todos los exégetas de la leyenda negra, el cronocentrismo es ese defecto que nos hace ver y juzgar hechos que se produjeron hace 500 años a la luz de la mentalidad de hoy. Sí, la paradoja del historiador. Y eso es una barbaridad. Claro. Bien, hace 500 años, más de 500 años, se elaboran, como apuntaba el profesor Antonio Alonso Timón y Javier Horcajo, se elaboran las leyes de Indias y las leyes de Burgos, en las que, ojo, hace más de 500 años, en esas leyes de Indias y en las leyes de Burgos, a los nativos de las tierras conquistadas se les otorga el mismo derecho que a los nativos de Barcelona, de Albacete, de Cádiz o de Pamplona. El mismo estatus. Son españoles por el mero hecho de haber llegado allí a España. La diferencia entre la conquista española y la conquista inglesa es que cuando los españoles llegaban a un territorio, lo primero que edificaban era una iglesia, una escuela y una universidad. Los ingleses, ese imperio rapaz, lo primero que edificaba era una lonja de esclavos y un banco. Profesor. Bueno, yo creo que la figura de Isabel la Católica hay que reivindicarla porque es una figura histórica fundamental para España. Creo que tenía un proyecto para España, tenía una misión, tenía una visión, la llevó a cabo y ojalá tuviésemos muchas Isabeles la Católica en España. Me ha gustado la explicación que hacía Iván anteriormente, la distinción entre imperios generadores y imperios depredadores. El imperio británico es un imperio efectivamente depredador en lo económico, porque sometía a sus colonias a un proteccionismo que a base de negociar con la metrópoli era como les imponía luego culturalmente, socialmente. Solo hay que ir a América y ver cómo están los aborígenes de América del Norte y cómo está América del Sur. Y en lo jurídico las leyes del Imperio Británico siempre iban a favor de la metrópoli. España, sin embargo, efectivamente desarrolló muy especialmente las leyes de Indias, en las que tuvieron un protagonismo fundamental los dominicos. Sí, entonces, esas leyes de Indias protegían en lo jurídico a los habitantes de América. Efectivamente, se les otorgó representación territorial en las Cortes de Cádiz, por ejemplo. Por lo tanto, España sí que fue un imperio generador.
trasladó una cultura, pero respetó la cultura de América, respetó jurídicamente la situación de los indianos, económicamente también había un respeto y socialmente se mezcló con la sociedad americana. Por lo tanto, no hizo esa limpieza étnica que hicieron los holandeses y que hicieron los británicos. Ojalá, repito, insisto, que hubiese muchas Isabeles la Católica en España. Y además, al igual que... Miguel, un momento, Miguel, por concluir, venga, que tenemos un par de asuntos más que me gustaría abordar en el programa. Yo no me meteré en las profundidades históricas porque ya están suficientemente dichas. Aportaría, si acaso, alguna visión alternativa adicional, porque, por ejemplo, como se ha apuntado, en el siglo XIX, los hijos de los ingleses, que ya eran americanos, de estadounidenses, quiero decir, que hicieron en el medio oeste y en el oeste americano con las tribus indias. Pero es que exterminarlas. Mucho más recientemente, que han hecho belgas, alemanes, franceses, sí, en el África Negra. ¿Qué se ha hecho en el siglo XX ahí? ¿Qué se ha hecho en Oriente Medio por parte de las potencias que se repartieron? Ya no estoy en el siglo XV, ni en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII. El movimiento independentista latinoamericano, hispanoamericano, iberoamericano, como se le quiera decir, se produce también en un contexto de extrema debilidad, un contexto histórico de extrema debilidad, sí, de la madre patria de España, porque España pues estaba hecha unos zorros por la intervención napoleónica, pero más recientemente, más reciente todavía. ¿Cómo se puede entender? Porque detrás de los genocidios que hay, que se dan, que se siguen dando en el tercer mundo, está el neocolonialismo de la pura incidencia de un capital desbocado. Esta gente que habla de Isabel la Católica, hombre, valdría la pena que se dieran un paseo por el presente, ya que el pasado demuestran tener una ignorancia supina de cómo fue, pues valdría la pena que dedicasen su tiempo más bien a entender lo que está pasando en el presente en muchas partes que tienen la inmensa desdicha de seguir padeciendo un colonialismo que España, por otra parte, jamás practicó, Miguel. Nunca practicó, jamás. Pero es que la satrapía que intentaron los que promovieron, esta gente, en fin, que tuvo su... ¿Quién era Bolívar, por ejemplo? ¿Quién era el general Lavalle? ¿De dónde procedía? ¿De dónde procedía San Martín? Era gente que se había curtido, que se había formado en escuelas militares españolas. Fíjense en dos imágenes. Imagen de la puerta hoy del monasterio de Guadalupe en Extremadura. Ahí está la pila bautismal de los dos primeros católicos americanos, los dos que vinieron, que fueron bautizados allí, porque era obvio que para el Reino de España era fundamental que sus súbditos pues fueran salvados en la religión católica. Es la cosa que llevaron de una ida y de vuelta. 360 años después, casi 460 años después, en 1958, ¿recuerdan la imagen de los belgas en Bruselas reunidos para ver a las niñas congolesas de su colonia del rey Leopoldo? Como si estuvieran viendo gorilas. Pues ahora comparen. Y si quieren hablamos del imperio holandés y de cómo les consideran en Indonesia. Y además Isabel la Católica hizo una cosa muy importante. Quiero que vean, atención,